comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. País han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. No se hablaba con los alumnos. Era un tema muy reservado, se daba clase, ¿no es cierto? Era muy distinto también la disciplina, los chicos no preguntaban tampoco con respecto a ello. Para ingresar al colegio nosotros teníamos que ingresar con un uniforme. En esa época el uniforme era zapato, pantalón gris, camisa celeste y corbata bordó. Sin ese uniforme no se podía ingresar al colegio. O sea, vos podías venir un día a lo mejor sin la camisa de ese color, pero podías tener otros, pero a la vez los padres tenían que venir a decir por qué el hijo no trajo ese uniforme. Y ese era del colegio, y a educación física era la remera blanca, el short azul, la zapatilla con media blanca, generalmente era con el pelo bien prolijo, no había una pelo largo con arito, no, yo creo que esa época fue muy controlado de esa manera. Nuestros padres siempre nos colocaron un horario, más allá de que nosotros sabíamos el peligro que había. Como te había dicho anteriormente, nosotros vivíamos al costado de un monte cercano, en el cual ese monte era recorrido por las personas que en ese momento eran, como decirte, eran los subversivos o extremistas o los guerrilleros. Entonces esos lugares eran muy custodiados por la policía o por los militares, porque en esa época era la policía la que andaba continuamente recorriendo. Me acuerdo los autos azules, verdes, Falcon de ese año, del 67, 70, los Falcon que hacían ruido y uno sí, nuestra niñez vivimos con temor. Siempre fue el invitado. Nosotros para las 7 de la noche, tardecita, ya teníamos que estar en la casa. Sí recuerdo más la época de estudiante, que fui estudiante en época militar. El problema, ¿no es cierto?, el solo hecho de ser estudiante se consideraba que uno era subversivo, las faltas de libertades, ¿no es cierto?, el control estricto que había con los estudiantes y la cantidad de chicos que habían desaparecido, estudiantes que desaparecieron, especialmente en Córdoba, porque eran considerados subversivos. Si se los llevaba, por ejemplo, a averiguación de antecedentes, en una de esas, bueno, los veía más a los chicos. En la época de los militares no existían los PARPs. En la época de los militares directamente no tenían derecho a la protesta. Dice que tuvimos época de toque de queda, o sea que hasta la hora nomás se podía andar, no se podían reunir grandes grupos, ¿no es cierto? Que es muy diferente a las reuniones que teníamos en la escuela, que hay reunión de personal, que era otra cosa. Siempre tuvimos reunión de personal a principio de año o a fin de año como para hacer una evaluación de lo que fue el año.
pero no eran otros tipos de reuniones. Entonces no se hacía paro, no tenías derecho a protestar. Era como decir, bajar la cabeza y seguir, ¿no es cierto? Así. Venían los programas oficiales, pero en mi caso yo le explicaba a los chicos que era física y química. En cambio hay materias que sí les afectaba, pero en el caso nuestro no. Sí nos mandaban, había unas revistas, mandaron hasta el último gobierno militar, una revista de Argentina, donde mandaban toda la información de producciones, de minerales, petróleo, de todas las empresas que eran del Estado y de las producciones. Teníamos en ese sentido todos los datos actualizados. Ahora, la veracidad, bueno, la sacábamos directamente, o sea, de las revistas. Si era así. Yo sé de un solo personal que yo sé que estoy enterada porque ella misma me lo contó, un ex personal del colegio, que el esposo de ella es desaparecido en la dictadura. De que a él lo habían tomado en la zona de Santa Silvina y que el que estaba a cargo del operativo era Larrategui, que también es uno de los asesinos de Margarita Belén, de los que conformaron, lo secuestró, lo llevó a un helicóptero y según los trascendidos, el helicóptero eso bajó en el distrito militar Chaco, bajaron los soldaditos que también acompañaban a Larrategui y de ahí levantó vuelo, que creemos que lo pudieron llevar a Corrientes, donde estaba Nicolaides, que era el que manejaba el operativo, ¿no es cierto? Y a partir de ahí no sabemos nada, nunca no nos han ni siquiera dicho absolutamente nada de él. Esa es un poco la intriga que tenemos los familiares, de decir, a ver cómo podemos llegar a saber.